La trascendencia de los medios de comunicación de masas en la era moderna es decisiva. Suponen la conexión que muchos establecen entre sus vidas individuales con una sociedad que está más allá de sus ámbitos domésticos, laborales o relacionales. En su faceta más noble son vías de información, formación y entretenimiento. Su alcance es tan extenso que es difícil que a lo largo del día no seamos en algún momento lectores, oyentes o televidentes, lo que supone que la realidad, en gran parte, la conformamos a partir de los mensajes que nos llegan a través de la letra impresa o las ondas. La enorme repercusión que eso tiene hace que muchas de nuestras formas de relacionarnos con el entorno evolucionen de sus formas tradicionales hacia los usos de la era mediática. Esa modificación, sociológicamente, tiene un gran impacto. El imprescindible terreno de la política, pues ya desde Aristóteles estamos calificados como animales políticos, no es ajeno a este nuevo paradigma. Es este campo, además, uno de los más profusos en estudios sobre los efectos y formas de aprovechamiento de sus posibilidades, hasta concebir que los liderazgos políticos, que sus mensajes, están condicionados a unas nuevas reglas, las reglas de hierro de los medios de comunicación. El nuevo foro para ciudadanos y políticos ya no era la plaza pública, era fundamentalmente el medio de comunicación, y con ello surgió un nuevo actor, el líder de opinión, que en muchos casos es un profesional del medio. De esa convivencia surgen también los debates en torno a la reorganización de las funciones y los límites de cada uno de los participantes, con el trasfondo de que los medios son en su mayoría empresas privadas con sus propios intereses. Los medios de comunicación tienen naturalmente la libertad de opinar y de criticar. Están para eso. Están para evitar los abusos del poder. Sin embargo, los medios de comunicación han pasado a cometer abusos. Lejos de evitar algunos, ellos cometen otros abusos. Y es verdad que se ha puesto de moda, sobre todo en la realidad española actual, se ha puesto de moda esto de las tertulias, que a mí no es que me parezca mal que la gente tenga libertad para opinar lo que quiera. Lo que me sorprende es que sepan de tantas cosas, que hablen como catedráticos de todas las materias, sea lo que sea, la inmigración, los fondos de pensiones, hablan de todo con una categoría y con una autoridad que yo desde luego estoy muy lejos de reconocerme a mí mismo y no me interesa mucho si lo tienen ellos, pero me parece que se comete un gran abuso desde los medios porque hay intereses, porque los medios representan a empresas y claro, los profesionales de los medios quieren tener su propia libertad, pero esa libertad tiene un límite, que es un límite que está organizado en el mundo capitalista, que es el interés de la empresa, y la empresa orienta. Entonces podemos ver cómo una misma noticia en dos periódicos o dos canales de televisión se dan como si fuesen dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque hay intereses. Y es legítimo la libertad, pero también es legítimo criticar cuando se comete un abuso amparándose en esa libertad. Y desde luego hoy hay un ejemplo de abuso en los medios de comunicación muy evidente respecto de la orientación que los actores políticos tienen que desarrollar. ¿Están legitimados unos u otros? Hombre, uno está legitimado por las urnas. Bien es verdad que nadie pasa un examen de competencia para que le voten, ¿verdad? Todo es por la opinión que se crea. ¿Y quién tiene más fuerza para crear una opinión? Quien tenga el aparato de televisión. Eso es evidente. Por tanto, hoy hay una mediatización sobre la opinión pública demasiado evidente. Pongamos un ejemplo. El petróleo está subiendo. Está sirviendo para que muchos medios suministren a la población la necesidad de la energía nuclear. Y entonces, poco a poco se está creando un ámbito, no estoy pronunciándome ni a favor ni en contra, sino describiendo cómo se están aprovechando una serie de intereses a través de los medios para crear en la opinión pública la necesidad de un tipo de energía que estaba rechazado hasta ahora. Eso es un abuso. Y así está la vida, porque la vida es libre y la vida es muy complicada, ¿sí? La vida es conflicto. Lo que hay que saber es tener cauces para resolverlo, pero la vida es conflicto. Si la política está obligatoriamente presente en nuestra vida diaria, es en época electoral donde más se evidencia la necesidad de conectar los mensajes de los políticos con los ciudadanos.
Si se hace mayoritariamente a través de los medios, se concede un peso importante a los comunicadores sociales. Los estudios demuestran que sus comentarios tienen una gran repercusión por ser profesionales, a los que se concede credibilidad y además se les cree ajenos de los intereses políticos. Por eso, si el político ha tenido siempre la virtud de ser un gran comunicador, ahora se le exige que lo sea también de acuerdo a los formatos que imponen los medios de comunicación de masas, entre los que la televisión destaca por su alcance e influencia. Hoy en día es muy difícil imaginar la construcción de cualquier liderazgo político sin el papel que cumplen los medios de comunicación. La gente se comunica con los políticos, conoce a los políticos y sus propuestas a través de la televisión. Y esto conlleva una serie de cuestiones adicionales. Una de ellas es que los políticos se han ido vinculando cada vez más con la televisión como el medio para usar su plataforma para manifestar sus ideas, y han ido adquiriendo ciertas modalidades y habilidades que requiere comunicarse por televisión. Esto es el manejo de los tiempos, el manejo de la forma por encima a veces de los contenidos. Por otra parte, la televisión es un medio que acerca al político no solo a aquellas personas que comparten sus puntos de vista, sino también a otros que no los comparten, lo cual lleva también a que muchas veces ellos tiendan a manejar un lenguaje más neutral en la medida de encontrar una forma de acercamiento hacia estas personas. El estudio del liderazgo partió de la idea de los grandes hombres como motor de la historia, que en su origen se podían identificar con el mesianismo. Ahora se minimiza la repercusión de ese tipo de liderazgo e incluso se considera un arquetipo ajeno a los tiempos modernos. El liderazgo está hoy determinado por la aparición en el espacio público, con todo lo que esto implica. Se puede dar el caso de que una persona presente asiduamente en los medios adquiera una relevancia que la eleve en una carrera política, lo que nos puede llevar a construir tan rápidamente el liderazgo como a destruirlo. Además, si la política atraviesa por un momento de crisis de credibilidad, es terreno abonado para que otros actores del espacio público suplanten el rol de líderes políticos. Los estudios apuntan a que el predominio de lo espectacular que ha traído la expansión de los medios de comunicación impone nuevos criterios de evaluación, tanto en los estatus de prestigio de los miembros de la sociedad como en el interés que se concede a las cosas y a los hechos. Los medios tienen una contrapartida muy importante, que es que la exposición de un político a través de la televisión es enormemente importante en cuanto a la cantidad de gente que lleva, pero enormemente peligrosa con respecto al peso de los errores que pueda cometer. Es decir, un error de un político por televisión lo ven millones de personas. Un error en la expresión o en el manejo comunicacional con sus seguidores, en un mitin político lo ven sus seguidores, que además tienden a perdonárselo. Por lo tanto, la mayor exposición de los políticos en la televisión es, desde cierto punto de vista, necesaria para que sean conocidas sus propuestas. La televisión tiene dos elementos muy importantes. Se mete en las casas de las personas y, por otro lado, las personas suelen tender a creer aquellas cosas que ven. Pero, por otro lado, también dimensiona los errores que pueden cometer los políticos de una manera muchísimo más grave, sobre todo porque esto se puede repetir varias veces. Un error en un mitin político pasa una sola vez, pero si un error se comete frente a una cámara de televisión, en las últimas elecciones en Estados Unidos, en las primarias, un político cometió un error y la cadena de televisión CNN lo repitió 14 veces en un día. Es decir, que este error se magnifica de una manera enorme. Así se puede dar el predominio de lo que se llama videopolítica, que